Salud, muchachos. Espero que todos se encuentren muy bien de salud y que tanto ustedes como todos sus familiares y seres queridos se cuiden bastante, ¿verdad? Recordemos seguir todas las medidas de higiene, de precaución, ¿verdad? Todas las que ya muchos conocen, el lavado de manos, ¿verdad? El distanciamiento, siempre que tengamos que salir, ¿verdad? Que sea lo menos posible y si hay que salir, ¿verdad? Con las medidas de higiene y de protección para evitar en la medida de lo posible que, que nos enfermemos, ¿verdad? Y en caso de que alguno esté enfermo o algún familiar, algún ser querido, ¿verdad? Muchísima fortaleza y a seguir adelante, ¿verdad? Que ojalá pronto todos salgamos de esto. Esta semana arrancamos con un nuevo tema, es ya de los últimos que vamos a ir tratando y habla ya sobre el gran tema de la igualdad y la diversidad, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí. Lo que vamos a hacer hoy es ver una serie de conceptos, ¿verdad?, que son importantes que tengamos claro. El primero es sobre la interculturalidad. Este se define como básicamente una relación entre culturas. Por supuesto, perdón, la interculturalidad está sujeta a variables como diversidad, la forma en que es concebida la cultura, los obstáculos de comunicación, ¿verdad?, como los diferentes idiomas, las políticas poco integristas, ¿verdad? Que integran poco en los diferentes estados, las clases sociales marcadas, los sistemas económicos que existen, que excluyen, ¿verdad? Entre otros. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad? Cuando hablamos de interculturalidad, es esta relación entre culturas, ¿verdad? Que yo como costarricense me diferencio a, qué sé yo, a alguien panameño porque porque hablamos diferente, puede ser, digamos, aunque sabemos que los dos hablamos español, puede ser que tengamos acentos diferentes, que nos regimos por políticas diferentes, porque hay una clase social diferente, ¿verdad? Entonces, no solo hablamos de diferencia, como el ejemplo que puse entre países, ¿verdad? Esta interculturalidad, sino que también puede haber interculturalidad en un mismo país, ¿verdad? Qué sé yo, con las personas en San José, a las personas en Limón, ¿verdad? Ya sabemos que las tradiciones de comida son diferentes, ¿verdad? Que en el idioma, ¿verdad? Puede variar un poquito, ¿verdad? Que ya hablan un poquito de patuá, ¿verdad? Y aquí no, ¿verdad? Entonces puede haber esa diferencia también en un mismo país, inclusive en una misma provincia pueden haber diferentes regiones, entonces es este cambio cultural entre diferentes grupos de personas, ¿verdad? Que en las cuales se ven entrelazadas, ¿verdad? O encontradas diferentes culturas. El siguiente aspecto es la diversidad. Este se define como no hablando, ¿verdad?, que es la oposición a la homogeneidad, sino que es la oposición a la disparidad, o sea, a la diferencia, la oposición a la diferencia. ¿Va? Es un poquito contradictorio porque cuando usted dice diversidad, es que todos somos diferentes, ¿verdad? Y es un poquito, ¿verdad?, más allá. Es un sinónimo de diálogo y de valores compartidos, ¿verdad? Entendida a partir de valores como el pluralismo, autonomía y solidaridad, que reclama una igualdad ajustada a las experiencias sentidas, actuadas y vividas de los seres humanos en sus contextos de vida concretos y luchas por seguir como sujetos sociales específicos a través de procesos que buscan fortalecer la identidad y la organización y la participación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir todo esto? Que no es que nos veamos como que todos somos diferentes, sino que tratar de lograr una unidad en las cuales todos somos un grupo de personas, que todos somos, que tenemos pensamientos diferentes, actuamos de maneras diferentes, porque todos somos individuos, ¿verdad? Que tenemos formas de vestir, formas de pensar, formas de actuar diferentes, ¿verdad? Que se relacionan a lo que yo vivo, a mis experiencias, a lo que yo aprendí, etcétera, ¿verdad? Pero tratar de verdad de ver esta unidad en la cual hay diferentes identidades, ¿verdad? Pero al final hay una identidad más global, ¿verdad? Que nos define. Entonces no se trata que hablemos diversidad solo como todos somos diferentes, sino, pues sí,
hay una diferencia, ¿verdad?, entre cada uno, pero al final somos una unidad que debe estar basada en el respeto, en la tolerancia, en la solidaridad, etcétera, ¿verdad? Cuando hablamos de sociedad inclusiva o incluyente, ¿verdad?, hacemos referencia al conjunto de personas que comparten fines, conductas y cultura y que se relacionan interactuando entre sí cooperativamente para formar un grupo o una comunidad cuya finalidad es la búsqueda de políticas y prácticas efectivas para incrementar el diálogo y promover la inclusión social en las comunidades y en las naciones, ¿verdad? Entonces, esto está un poquito relacionado a lo que les decía anteriormente. Cuando hablamos de una sociedad incluyente, hablamos, ¿verdad?, que son un grupo de personas que tienen diferentes conductas, diferentes culturas, ¿verdad? Eh, que pueden pensar diferentes, pero que al final forman un grupo que buscan, ¿verdad?, esa inclusión de que no hay nadie que se excluya, que no se trate mal a una persona porque piensa diferente o porque siente diferente, sino que al final este grupo o esta sociedad incluyente o inclusiva, ¿verdad?, lo que busca es que se creen políticas que respalden, ¿verdad?, esta igualdad de derechos, esta igualdad de oportunidades, ¿verdad?, y evitar la exclusión, ¿verdad?, que no se rechace a ninguna persona, que no se discrimine a ninguna persona, porque al final todos somos individuos, todos pensamos, actuamos y nos comportamos de manera diferente, pero una sociedad inclusiva toma, ¿verdad?, todas estas personas que piensan diferente y luchan en conjunto, ¿verdad?, para que todos tengamos la igualdad de oportunidades, porque si bien todos somos diferentes, todos tenemos los mismos derechos. Cuando hablamos del respeto, se define, ¿verdad?, como el reconocimiento de los intereses y sentimientos del otro o de la otra en una relación. Aunque el término se usa comúnmente en el ámbito de las relaciones interpersonales, también aplica en las relaciones entre grupos de personas, entre países y organizaciones de diversa índole, ¿verdad? No es simplemente la consideración o diferencia, sino implica un verdadero interés no egoísta por el otro o la otra y va más allá, ¿verdad?, las obligaciones explícitas que puedan existir. ¿Qué es lo que quiere decir esto, verdad? Que no se trata solo de, bueno, usted piensa diferente, entonces yo me quedo callado y por dentro lo estoy tratando mal o no comparto su opinión, ¿verdad? Está bien, todos podemos pensar diferentes, todos tenemos formas de actuar diferentes, no siempre tenemos que coincidir, ¿verdad?, en opiniones, porque para eso todos somos individuos y todos actuamos y pensamos de manera individual, pero el respeto, ¿verdad?, no es solo si usted piensa diferente, me quedo callado y ya, y ahí, sino, ¿verdad?, trata de comprender por qué la otra persona piensa diferente, contrastar ideas, ¿verdad? Y no dejar, ¿verdad?, de lado esa idea de superioridad, de que es que usted piensa así porque, o usted actúa así, pero igual yo pienso diferente y entonces yo soy superior porque usted piensa así, entonces usted ya lo veo como menos, como está bien, no digo nada, pero yo en mi interior sé que usted es inferior, ¿verdad? Es lo que busca el respeto, que no solo, ¿verdad?, ya esa diferencia de opiniones e ideas, sino, ¿verdad?, que siempre tratemos de vernos con igualdad, ¿verdad? Eh, y dejando de lado, pues, todo tipo de perjuicio, ¿verdad?, eh, que se pueda que se pueda dar. Y pues no se trata solo entre una persona y una persona, ¿verdad? Sino que el respeto también se puede dar inclusive a nivel nacional, ¿verdad? Entre un país y otro. Que un país respete la ideología de tal país, que un país respete eh, la diferencia política o la diferencia cultural, ¿verdad? Que no sea esa discriminación, es tratar mal, etcétera, ¿verdad? Entonces no se trata también el respeto no solo a nivel individual, sino que también a nivel colectivo, inclusive hasta a nivel nacional, ¿verdad? La tolerancia se define como la capacidad de conceder la misma importancia a la forma de ser, de pensar y de vivir de las demás personas que a nuestra propia manera de pensar y de vivir. Si comprendemos que nuestras creencias y costumbres no son ni mejores ni peores que las de las otras personas,
sino simplemente son distintas, estaremos respetando a los demás, ¿verdad? Entonces, este está un poquito enlazado a lo que les decía anteriormente, es el respeto y la tolerancia, ¿verdad? No solo eh, tal vez no discuto o siempre respeto, ¿verdad? Lo que usted y la otra persona quiera decir, sino que yo también tengo que tolerarlo, ¿verdad? Y no creer que es que si yo pienso diferente, entonces, y usted es inferior, usted piensa peor que yo, entonces eso lo hace peor persona o una persona menos estudiada o menos preparada o no sabe ni qué está hablando, ¿verdad? Entonces no se trata de eso, se trata de que nosotros como seres humanos aprendamos a vivir con tolerancia, ¿verdad? De que sí, tenemos opiniones diferentes, culturas diferentes, formas de actuar o de pensar diferente, ¿verdad? Pero que no pensemos que una es superior a otra, que es que decir, bueno, es que pasamos diciendo, la comida costarricense es mejor que la comida nicaragüense, por ejemplo. Entonces ya ahí no estamos en una tolerancia, ¿verdad? Porque no es una competencia, es aprender a vivir en una tolerancia y que sí, es muy rica y esto es más rico que aquí, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Tal vez muy sencillo, ¿verdad? Pero es aprender a esta tolerancia, a que nada, o no vivir en esta constante competencia de qué es mejor o qué es peor, ¿verdad? Sino en esta igualdad de condiciones sin tener que ser algo superior a lo otro, ¿verdad? El siguiente aspecto es la solidaridad. Esta se refiere, ¿verdad?, a que las personas unan esfuerzos dependiendo unos de otros para que en la unión de todos estos esfuerzos se construya y se alcancen metas de procesos que beneficien a la sociedad en general. La solidaridad se manifiesta en el contexto de la persona humana cuando se presta apoyo en los momentos de mayor necesidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? ¿Verdad? Que si yo sé que si mi vecino está ocupando en el contexto actual, ¿verdad? El COVID, que muchas personas se han quedado sin trabajo. Entonces, si yo sé que mi vecino se quedó sin trabajo, que no tiene ningún ingreso, que no tiene nada que comer y en mi casa me sobra un platito de arroz, entonces es esta ayuda, ¿verdad? Que yo puedo ofrecer en un momento en que otra persona lo necesite, eh, que yo sé que le va a hacer un beneficio y que tal vez en ese momento yo no lo esté necesitando y lo está necesitando más otra persona, ¿verdad? Entonces, son todos estos actos de solidaridad, ¿verdad? Que nos deben unir como ciudadanos, de a veces también pensar un poquito en el otro. Tal vez a mí no me sobre, ¿verdad? La comida, tal vez yo también me vea limitado, pero saber que hay personas que tal vez están peor que yo, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer algo por ayudar a esta persona dentro de lo que yo pueda, ¿verdad? Entonces son pequeños actos de solidaridad, ¿verdad? Que al final forman, ¿verdad? O pueden llegar a significar muchísimo para otra persona. Entonces, son todos estos actos que van a ayudar a otra persona cuando esta persona lo necesite, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la solidaridad. Cuando hablamos de la igualdad, es la condición de ser una cosa igual a la otra, ¿verdad? Significa dar las mismas condiciones, el mismo trato y las mismas oportunidades. Eh, Implica que debe de haber una paridad e identidad, ¿verdad? Entonces es esto, ¿verdad? Que algo sea igual a otro, que tengamos las mismas condiciones, las mismas oportunidades, el mismo trato, etcétera. Entonces, algunos aspectos, ¿verdad? En los que se puede dar igualdad, entonces, por ejemplo, la igualdad de derechos. Todos los ciudadanos costarricenses tenemos igualdad de derechos, ¿verdad? No es que si usted es rico tiene tales derechos, o si usted es pobre tiene estos otros derechos, ¿verdad? No, al final en la Constitución se los ven a todos como ciudadanos y no hay distinción de nada, ¿verdad? Igualdad de oportunidad, ¿verdad? Esto, pues, eh, se nos da, ¿verdad? Y un ejemplo muy, muy sencillo tal vez es igualdad de oportunidad, ¿verdad? Que todos tenemos acceso a la educación eh, em, libre, ¿verdad? Gratuita, desde que, desde primer desde el kinder, ¿verdad? Entonces son todas estas oportunidades que todos tengamos el mismo acceso a, ¿verdad?
las mismas oportunidades de trabajo, ¿verdad? Que si habemos dos personas en igualdad de condiciones, ¿verdad? Que, que tengamos las mismas oportunidades, etcétera. Y la igualdad política, ¿verdad? Que a nivel político, ¿verdad? Todos tenemos la oportunidad de acceder a puestos políticos, ¿verdad? De participar en la política, etcétera. Entonces son solo algunos ejemplos de igualdad que, que se puede dar. El siguiente término es otredad, ¿verdad? Este se define o se puede atribuir a excepciones principales a este concepto, ¿verdad? Algunas excepciones, ¿verdad? De otredad es el otro o la otra es la persona que permite ser diferente. O sea, es una persona, por ejemplo, ¿verdad? Una persona mexicana es una persona negra, ¿verdad? Entonces, esto no tiene, ¿verdad? Ni pies ni cabeza. El otro o la otra es quien tiene que negociar o disputar sus formas de representación que están muy mediadas, estereotipadas o inmutables, ¿verdad? Entonces es pensar que es que el otro es el que está mal, el otro es el que tiene que cambiar, el otro es que, eh, por ejemplo, decir que el nicaragüense, el otro es asesino, el otro es violador, ¿verdad? Son aspectos que no, ¿verdad? No tienen ni pies ni cabeza, no son así, ¿verdad? Y el otro o la otra es lo que escapa o lo que puede ser definido, ¿verdad? Entonces, no son nada de estos, no son aspectos de otredad, ¿verdad? Es pensar que es otra persona, cuando hablamos de otredad, son otra persona, otra comunidad, que piensa, actúa diferente, ¿verdad? Pero que está muy lejos de todos estos estereotipos, de entonces decir, bueno, los nicaragüenses, como les dije, son tal, ¿verdad? Porque aquí los chicos somos buenos para hablar mal de los nicaragüenses. O los gringos son tal, ¿verdad? Que son expresiones típicas. No son así, ¿verdad? Es verlos la otra edad como personas que piensan diferentes, que tienen culturas diferentes, que actúan de forma diferente, que tienen identidades diferentes, eh, pero dejando de lado los estereotipos, sino basándose en aspectos, ¿verdad? Como les decía, culturales, de identidad, de tradiciones, ¿verdad? Etcétera. La migración hace referencia a dos procesos, ¿verdad? Que están basados en este proceso de migración. El primero es la emigración, que se define como la salida de las personas o de grupos de personas del lugar de origen. Y el otro es la inmigración, que es la llegada de una persona, de un grupo de personas, a un lugar diferente a el lugar de origen, ¿verdad? O de nacimiento, etcétera. Entonces, la migración es cuando usted sale de su país y la inmigración es cuando usted ingresa, ¿verdad? A un país ajeno. Hay que tener claro, ¿verdad? Que los procesos de migración generalmente son muy difíciles. A veces nosotros lo vemos desde afuera, pero saber, hay que tener claro, ¿verdad? Que el emigrar es un aspecto que tiene que ver con muchísimos aspectos que influyen, ¿verdad? En esta decisión desde aspectos económicos, salir de mi país porque no tengo oportunidades de trabajo, porque mi familia no tiene un techo para vivir, entonces es buscar, ¿verdad? Salir de mi país, ingresar a otro país para buscar formas de trabajar, formas de salir adelante. Entonces, generalmente la migración, ¿verdad? Está basado en estos aspectos, ¿verdad? Sí hay muchísimos más, ¿verdad? Pero generalmente está basado en esta búsqueda de oportunidades, ¿verdad? Que tal vez mi país de origen no me las está ofreciendo, entonces yo salgo y migro a otro país para, ¿verdad? Buscar alguna forma de económica o algún trabajo, ¿verdad? Para cambiar generalmente es mi dinámica económica. El siguiente aspecto es el racismo. Viene del concepto raza, ¿verdad? Que también es un concepto que está un poquito desfasado, ¿verdad? Hablar de raza no es un término correcto, pero se deriva, ¿verdad? De este. Por eso se llama racismo y el cual se define
define, ¿verdad?, la diferencia racial y supremacía de algunos sectores o de algunos pueblos sobre otros. Este calificativo hoy se refiere, perdón, a cualquier actitud o manifestación que reconoce o afirma tanto la inferioridad de algunos grupos o de algunos colectivos étnicos o la superioridad de algún colectivo propio, ¿verdad? Entonces es este pensamiento de que tal pueblo o de tal comunidad o tal país es superior y tal es inferior, ¿verdad? Pensar que Estados Unidos es superior, que China es superior, que debajo viene, qué sé yo, Costa Rica, pero que debajo de nosotros está los hermanos panameños o los colombianos o los argentinos, póngale lo que sea, ¿verdad? Entonces es este pensamiento de que hay una superioridad o inferioridad de ciertos grupos sobre otros, ¿verdad? Inclusive se puede dar aquí pensar en racismo de pensar que los cartagos son superiores que los alajuelenses o los guanacastecos son superiores a los alajuelenses, etcétera. Bueno, entonces es esta idea de que algo tiene que ser superior al otro, eh, ¿verdad? Que está completamente equivocado, ¿verdad? Y desfasado pensar en cualquier tipo de superioridad o inferioridad de algún grupo o colectivo, ¿verdad? El siguiente aspecto es la xenofobia. Este se define como el odio, repugnancia, hostilidad hacia las personas extranjeras, ¿verdad? Este se expresa en perjuicios como el recelo, el odio, la fobia y el rechazo contra los grupos de personas diferentes. La xenofobia es una ideología de rechazo y exclusión de toda identidad cultural ajena a la propia, ¿verdad? Entonces, la xenofobia es uno de los aspectos más terribles que hoy día caracteriza a muchos de los costarricenses, ¿verdad? Y todavía se ha resaltado más con, con esta pandemia, ¿verdad? Y con los hermanos nicaragüenses. Eh, no sé si había sido a ustedes que se los había mencionado en unas clases atrás o había sido a otro grupo, pero como les decía, ¿verdad? El hecho de pensar, ¿verdad? Que los primeros casos activos que se dieron en el país fueron de estadounidenses, ¿verdad? Nadie dijo nada, nadie los trató mal, nadie dijo devuélvalos al país y lo trataron muy mal, ¿verdad? Como cuando fue una muchacha nicaragüense que estaba embarazada, que ni siquiera era positiva, ¿verdad? Solo era sospechosa, al final dio negativo, pero con solo ser sospechosa y haber ingresado ilegal al país, ¿verdad? Ya todo el mundo la crucificó, la trataron muy mal, le dijeron que la devolvieran, que nada tenía que estar haciendo aquí, ¿verdad? Y una serie de insultos terribles, ¿verdad? Que se dieron en redes sociales, inclusive las noticias transmitieron, ¿verdad? Y formaron parte de este discurso que fue muy xenofóbico, ¿verdad? Porque la trataron mal por el simple hecho de ser una persona de extranjera, pero ¿verdad? Extranjera nicaragüense, porque en caso de ser extranjero estadounidense, ¿verdad? No, nadie dijo nada, ¿verdad? Y al final, pues los estadounidenses usaron igual el sistema de salud costarricense, nadie dijo nada, nadie pensó es que hay que cobrarles, es que nosotros pagamos y ellos lo usan, ¿verdad? Nadie pensó eso. Solo lo pensaron cuando fue eh, un nicaragüense, ¿verdad? Entonces no hablo de que fue el pensamiento de todos, ojalá no lo haya sido, ¿verdad? Pero fue un discurso muy generalizado que se dio. Entonces, es un ejemplo muy claro de la xenofobia, ¿verdad? Este odio o rechazo a la persona extranjera y, de verdad, de pensar que hay igual una superioridad cultural, que nosotros somos mejores, ¿verdad? Entonces, rechazo o minimizo al extranjero. El siguiente aspecto o concepto es el fanatismo. Este se entiende o se define como la obediencia ciega
a una idea servida con celo obstinado hasta ejercer la violencia para obligar a otros a seguirla y castigar al que no está dispuesto a abrazarla, ¿verdad? O a pensar igual. Entonces es como el hecho de que yo piense que estudiar está mal, ¿verdad? Entonces yo defiendo que estudiar está mal y trato a todo el mundo que estudiar está mal y cualquier persona que piense diferente, entonces yo lo trato mal, si no piensa igual que mí, ¿verdad? Entonces es esta idea ciega de que lo que yo pienso es lo correcto y todo lo que digan está mal, ¿verdad? Es lo que yo les he dicho, hay que tratar, ¿verdad? Que está bien que no todos pensemos igual, pero a veces conversar con otra persona que piensa diferente, ¿verdad? Me da ideas diferentes, ya yo puedo contrastar un poquito mi opinión, tal vez sumarle lo que la otra persona me aportó, ¿verdad? Y nunca, ¿verdad? Obligar a nadie a pensar igual que yo, porque está completamente erróneo, ¿verdad? Todos podemos pensar y actuar diferente y caer en el fanatismo, ¿verdad? Es lo que está erróneo, ¿verdad? Pensar que todos tenemos que pensar y actuar igual es completamente erróneo. Y el siguiente, ¿verdad? Es el concepto de discriminación, que se trata, es un trato desigual, es la relación diferenciada de uno y otra persona en una sociedad y constituye toda distinción, exclusión o preferencia que se hace de las personas basadas en movimientos de raza, etnia, nacionalidad, orientación sexual, sexo, género, religión, opinión política, entre otros, y que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades de trato, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que si yo ya soy diferente, de diferente nacionalidad, entonces ya yo no tengo las mismas oportunidades, ya no me tratan igual, ya me discriminan. Entonces, esto es lo que quiere decir discriminación. Ese trato desigual o esta minimización, se les da menos oportunidades porque piensa diferente, porque es de una nacionalidad diferente, porque tiene orientación sexual diferente, etcétera, ¿verdad? Entonces es todo este rechazo, esta diferencia de oportunidades, este trato diferenciado, este trato discriminatorio, ofensivo, insultante, ¿verdad? Que generalmente se le da a otra persona por cualquiera de estos aspectos, ya sea porque piensa diferente, porque viene de otro país, porque es de tal religión, ¿verdad? Porque forma parte de tal partido político, ¿verdad? Lo que sea. Y por último, ¿verdad? Quería cerrar con esta caricatura que habla un poquito de la discriminación, ¿verdad? Que fue el último concepto que les di, que, ¿verdad? Llegan estas dos personas y lo que dicen es, acá se reciben las denuncias por discriminación, ¿verdad? Hablando que van a llegar a poner alguna denuncia por discriminación. Y la secretaria lo que les dice es que sí, pero que para negros y vietnamitas es en la oficina al fondo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo? Pues practicando discriminación. ¿Por qué? Porque se les va a dar un trato desigual eh, si son personas que van a llegar a poner una denuncia, ¿verdad? Por discriminación, entonces al final estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces es un poquito, ¿verdad? De la reflexión final que les quería dejar, a veces desde aspectos tan sencillos eh, como la educación, ¿verdad? A veces en una escuela eh, se les trata diferente o, o ya alguien ve mal a algún compañerito porque es de tal de religión, ¿verdad? Entonces ya es una religión que no es la que yo soy, ¿verdad? Es que no es cristiano, sino que es, no sé, cualquier otra religión, entonces ya lo ven raro, ya no se le acerque, ¿verdad? Y los papás a veces también influimos, ¿verdad? Entonces, no, es que es de tal religión, ¿verdad? Y entonces los murmullos de no se le acerque, no juegue con él, ¿verdad? Entonces, es deber, ¿verdad? También de nosotros actuar desde lo más pequeño, ¿verdad? Y el objetivo final, ¿verdad? Es generar un país eh, solidario, tolerante, respetuoso, inclusivo, en el cual, ¿verdad? Dejemos de lado toda forma de discriminación
o de hacer sentir mal a la otra persona, ¿verdad? Como yo les he dicho siempre, no se trata de que todos pensemos iguales porque todos somos diferentes, todos podemos opinar y actuar diferentes, pero nunca, nunca, nunca tengo derecho a hacer sentir mal a otra persona. Entonces, antes de yo decir algo o antes de opinar algo, siempre hago reflexión interna y siempre pienso si voy a lastimar a otra persona, porque si yo voy a lastimar a otra persona, entonces ya ahí no estoy actuando de manera correcta, ¿verdad? Porque sí está bien que nosotros opinemos diferente, que contrastemos opiniones, que conversemos, pero cuando yo lastimo a otra persona con algún comentario mío, ¿verdad? Que sea discriminatorio, que no tenga el respeto, ¿verdad? Pues ya ahí yo estoy actuando como un mal ciudadano, ¿verdad? Pero bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya quedado claro, ¿verdad? Esta era una clase más de conceptos. Como les recuerdo cada semana, al final dejen el comentario, ¿verdad? Reflexión, por qué es importante que conozcamos todos estos aspectos, por qué no debemos discriminar, por qué debemos ser tolerantes, por qué debemos ser solidarios, respetuosos, por qué es importante que conozcamos todos estos conceptos, ¿verdad? Para poder yo actuar mejor como ciudadano, para lograr un país mejor, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esos aspectos, ustedes me dejan una pequeña reflexioncita y nos vemos en la siguiente clase, ¿verdad? Muchísimas gracias por prestar atención y, y a cuidarse bastante, ¿verdad? Como les digo, cada clase, a cuidarse bastante y a seguir todas las medidas de higiene y de protección. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.